En una noche cualquiera de mes reciente, año actual, el bullicio incansable de la metrópolis mexicana se cernía bajo un manto de estrellas indiferentes. Pero aquella noche, sobre los milenarios cielos que han custodiado civilizaciones y sus secretos, algo cambió. Sin el presagio de tormenta ni el rugido de un motor, una luz inimaginable rasgó la oscuridad. No era un relámpago común, ni la estela de un avión. Era un azul eléctrico tan vibrante que parecía arrancado del cosmos profundo, con matices dorados que danzaban en su núcleo. Permaneció allí, pulsando, una presencia sobrecogedora que desafiaba toda lógica. ¿Fue acaso un corazón cósmico latiendo sobre nuestras montañas ancestrales? ¿O la primera pincelada de un lienzo profético? La ciudad, acostumbrada a su propio ritmo frenético, se detuvo. Miles de cabezas se alzaron. Millones de ojos se clavaron en ese portento inaudito. Desde los rascacielos de la capital, hasta los humildes tejados de los pueblos lejanos, el asombro se convirtió en un grito ahogado. Teléfonos móviles, testigos mudos de la era digital, se alzaron al unísono, capturando la imagen de lo inexplicable. Las luces de neón de la urbe palidecieron ante su intensidad, una luz que no era de este mundo, que no obedecía a ley alguna que conociéramos. ¿Qué fuerza cósmica, qué designio oculto, había decidido revelarse en aquel instante, suspendiendo el tiempo y la incredulidad? La pregunta se cernía, pesada y urgente, sobre el alma colectiva de una nación. Aquel destello, grabado en la memoria y en millones de pantallas, no fue un evento aislado, una mera anomalía meteorológica. Fue una irrupción, un mensaje cifrado en luz y asombro, grabado en el corazón de una tierra que ha sido cuna de profecías y misterios. ¿Podría ser que, en el epicentro de México, se hubiera encendido una señal que el mundo, en su prisa y su ciencia, se negaba a comprender? Nos adentramos en un viaje donde lo celestial y lo terrenal se entrelazan, donde las advertencias olvidadas de Jesús cobran una relevancia escalofriante. Prepárense para desvelar la verdad. Pero antes de sumergirnos en este enigma, asegúrense de darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios. Asterisco asterisco mes reciente, año actual asterisco. La fecha se grabó a fuego en la conciencia colectiva. Aquella noche, sobre el vetusto corazón de México, los cielos que han sido cuna de imperios y testigos de innumerables soles y lunas, se preparaban para una revelación. No hubo truenos que anunciaran la tormenta, ni el rugido de aeronaves que surcaran lo alto. Solo un silencio inusual, un preludio a lo impensable. De repente, sin previo aviso, una fisura se abrió en la bóveda estelar. ¿Fue un error en el tejido de la realidad, o una puerta a otra dimensión? Un destello, de una intensidad y un color nunca antes vistos, rasgó la negrura, suspendiendo el tiempo y la respiración de millones. México, la tierra de los antiguos, se convertía en el epicentro de un fenómeno que desafiaría toda explicación terrenal, un lienzo cósmico donde lo divino comenzaría a pintar su advertencia final. Asterisco la luz, era un azul eléctrico tan vibrante que parecía arrancado de las profundidades del cosmos, con matices dorados danzando en su núcleo, como si una estrella hubiera derramado su alma sobre la tierra. Permaneció allí, pulsando, una presencia sobrecogedora que desafiaba toda lógica científica. No era un relámpago común que se desvaneciera en un instante, ni la estela fugaz de un meteoro. Era una manifestación persistente, una entidad luminosa que latía sobre nuestras ancestrales montañas, observando. La metrópolis, acostumbrada a su frenético pulso, se detuvo. Los rascacielos perdieron su brillo ante tal portento. Desde los valles más profundos hasta las cumbres más altas, millones de miradas se alzaron, millones de teléfonos capturaron la prueba irrefutable de lo inexplicable. ¿Qué fuerza, qué designio oculto, había decidido revelarse en aquel preciso instante? Asterisco aquel destello, grabado en la memoria y en millones de pantallas, no fue un evento aislado, una mera anomalía meteorológica, como algunos intentaron racionalizar. Fue una irrupción, un mensaje cifrado en luz y asombro, grabado en el corazón de una nación que ha sido cuna de profecías y misterios desde tiempos inmemoriales. ¿Podría ser que, en el epicentro de México, se hubiera encendido una señal que el mundo, en su prisa y su ciencia, se negaba a comprender? ¿Estamos ciegos ante lo que la Biblia nos ha advertido por milenios?
Nos adentramos en un viaje donde lo celestial y lo terrenal se entrelazan, donde las advertencias olvidadas de Jesús cobran una relevancia escalofriante. Prepárense para desvelar la verdad, pues lo que presenciaron fue solo el principio de una revelación sin precedentes. Al instante, el eco de aquel destello cósmico reverberó a través de las venas digitales del planeta. Las redes sociales, ese pulso incesante de la humanidad, estallaron en un torbellino de imágenes y vídeos, cada uno más desconcertante que el anterior. Desde los barrios más humildes hasta los rascacielos más opulentos, miles de millones de pantallas se iluminaron con el azul eléctrico y los matices dorados que habían rasgado la noche mexicana. Los noticieros locales, y pronto los internacionales, luchaban por encontrar una narrativa, una explicación coherente que pudiera contener la creciente marea de asombro y, sí, de temor. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Las teorías se multiplicaban, pero ninguna lograba capturar la esencia de lo que había sido presenciado, la conmoción visceral que se había apoderado de una nación entera, y que ahora se extendía como un reguero de pólvora por el mundo digital. ¿Era acaso el primer grito de una nueva era, o el último suspiro de la nuestra tal como la conocemos? Pero lo que más desconcertó no fue solo la magnitud de la difusión, sino la espeluznante uniformidad de los testimonios. No era un fenómeno localizado, una peculiaridad de una única ciudad. Desde las playas turquesas de Yucatán hasta las áridas extensiones de Baja California, desde la vibrante Ciudad de México hasta los silenciosos pueblos de la Sierra Madre, las voces se alzaban en un coro unánime. Hombres y mujeres de todas las edades, de distintas profesiones y creencias, describían el mismo evento, la misma luz pulsante, la misma sensación de sobrecogimiento que les había helado la sangre. ¿Cómo podía un mismo portento ser avistado con tal precisión a miles de kilómetros de distancia, sin distorsión, sin variación? El cielo había hablado, no con un murmullo, sino con una voz clara y resonante, dejando una huella imborrable en el alma colectiva de México. ¿Qué mensaje tan urgente requería tal despliegue celestial, una firma tan inequívoca? Mientras el clamor popular exigía respuestas, la comunidad científica, con su arsenal de datos y ecuaciones, se encontraba en un callejón sin salida. Meteorólogos y astrofísicos ofrecían teorías vagas, casi desesperadas, fenómenos atmosféricos raros, reflexiones de satélites, posible tecnología secreta. Pero estas explicaciones, formuladas con una cautela que delataba su propia incertidumbre, sonaban huecas, incapaces de apaciguar la creciente inquietud. ¿Cómo una simple aurora boreal podría ser visible en latitudes tan inusuales y con una intensidad tan anómala? ¿Podría una tecnología humana, por avanzada que fuese, pintar los cielos con tal majestuosidad y persistencia, sin dejar rastro de su origen? La ciencia, en su noble búsqueda de la verdad, tropezaba con un muro infranqueable, un misterio que se negaba a ser catalogado, a ser domesticado por el intelecto humano. ¿Acaso la arrogancia del conocimiento nos impide ver más allá de lo tangible, de lo medible? La incapacidad de la ciencia para ofrecer una explicación concluyente no hizo sino avivar las llamas de la especulación y, para muchos, de una fe dormida. Las preguntas retóricas se multiplicaban, ya no solo en los foros de Internet, sino en el susurro de las calles, en la intimidad de los hogares. ¿Es esto una nueva aurora boreal, un mero capricho de la naturaleza, un reflejo de satélites, un truco de la luz en la atmósfera? ¿O estamos de hecho presenciando algo que trasciende por completo la ciencia conocida, una manifestación que se burla de nuestras leyes físicas y nuestros dogmas racionales? La magnitud del fenómeno, su uniformidad y su impacto emocional, empujaban a la humanidad hacia un umbral. ¿Coincidencia o advertencia divina? La pregunta, cargada de un peso existencial, flotaba en el aire, exigiendo una respuesta que quizás la Tierra no podía dar, pero el cielo sí. Mientras el clamor popular y la incertidumbre científica crecían, una voz milenaria comenzaba a resonar con una autoridad innegable, la de las Escrituras. ¿Podrían estas señales, que desafiaban toda lógica terrenal, ser un eco de las advertencias olvidadas de Jesús? En Lucas 9:25 de la noche, el Maestro profetizó sobre señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la angustia de las naciones, ante un mundo en conmoción. ¿Acaso el azul eléctrico con matices dorados que rasgó los cielos mexicanos no es una señal en sí misma,
un portento cósmico que nos obliga a levantar la vista y a cuestionar nuestra ceguera espiritual. La ciencia, con sus telescopios y ecuaciones, quizás solo ve materia, pero la fe, con sus ojos abiertos, vislumbra un mensaje divino, una pincelada celestial en el lienzo de los tiempos finales. Estamos tan ensimismados en nuestro progreso, que hemos olvidado las advertencias que nos fueron dadas hace 2 milenios. La profecía de Lucas no termina ahí. Continúa describiendo el desmayo de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, mientras las potencias de los cielos son conmovidas. ¿No es acaso esa la misma angustia, ese mismo desasosiego que se apoderó de millones de corazones al presenciar el fenómeno en México, y que ahora se extiende como una sombra por el planeta? La parálisis de la ciencia, el silencio de las autoridades y la proliferación de teorías apocalípticas reflejan una sociedad al borde del colapso emocional, una humanidad que, sin brújula, se enfrenta a lo incomprensible. Hemos llegado al punto donde nuestras estructuras racionales ya no pueden contener la verdad que se nos revela, obligándonos a confrontar una realidad que trasciende lo material. La tierra gime y el cielo nos advierte, pero ¿quién tiene oídos para escuchar? Y si Lucas nos habla de señales, el Apocalipsis nos presenta un gran portento en el cielo, una manifestación tan impactante que no puede ser ignorada. Apocalipsis 12:1 describe una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aunque la interpretación de este pasaje es rica en simbolismo, la aparición de una luz sobrenatural, pulsante y de colores cósmicos sobre nuestras cabezas, no es una gran señal en sí misma, una firma divina en el firmamento que exige nuestra atención. No es un destello fugaz, sino una presencia persistente que se graba en la retina del alma, un recordatorio vívido de que los cielos proclaman la gloria de Dios y, a veces, también sus advertencias finales. ¿Es esta la antesala de una revelación mayor, un preludio a lo que la Biblia ha prometido para el fin de los tiempos? Algunos han comparado este evento con la estrella de Belén, aquel faro celestial que anunció el nacimiento del Salvador. Pero a diferencia de aquella luz de esperanza y gozo, el portento mexicano parece llevar una connotación de advertencia, de urgencia. No es solo un anuncio, es un llamado a despertar, a reconocer que los dolores de parto que Jesús describió en Mateo 24 están intensificándose, preparando el escenario para una revelación sin precedentes. Los cielos ya no susurran, ahora claman, con una voz de luz y asombro que atraviesa la incredulidad y se ancla en lo más profundo de nuestra conciencia colectiva. ¿Podemos seguir negando la evidencia, racionalizando lo divino, o es tiempo de aceptar que lo que presenciamos es mucho más que un fenómeno natural, sino el cumplimiento de una profecía milenaria que nos interpela a todos? El fulgor inexplicable que rasgó los cielos de México no fue un evento aislado, sino el catalizador de una serie de fenómenos que, desde entonces, han sacudido el planeta con una sincronía escalofriante. Como si la luz cósmica hubiera activado un reloj profético, los reportes de eventos climáticos extremos comenzaron a multiplicarse a nivel global, desafiando toda estadística y lógica meteorológica. De repente, el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del mundo, se vio azotado por tormentas de granizo inusuales, mientras vastas extensiones de zonas tradicionalmente fértiles en el Cuerno de África, o el Medio Oeste americano, sucumbían a sequías severas, transformando paisajes vibrantes en polvorientos cementerios de cultivos. ¿Podría ser que la Tierra misma estuviera reaccionando, gimiendo bajo un peso invisible, o éramos testigos del primer acto de una obra mucho más grandiosa orquestada desde lo alto? La pregunta resonaba con un eco ominoso en cada rincón del mundo. No solo los patrones climáticos se volvían erráticos y extremos, la Tierra misma parecía convulsionar. Terremotos de magnitud creciente sacudían regiones sísmicamente activas, pero también despertaban fallas dormidas desde hacía siglos, sembrando el pánico en ciudades desprevenidas. Desde las costas del Pacífico hasta las profundidades del Mediterráneo, la Tierra temblaba con una frecuencia y una intensidad que superaban los registros históricos. ¿Es esto un mero ciclo geológico, o la manifestación física de lo que Lucas 9 y 11 de la noche profetizó como grandes terremotos en diferentes lugares? La Biblia nos advirtió que la creación entera gime a una y a una está con dolores de parto, Romanos 8 y 22 de la mañana, esperando la redención.
¿Estos cataclismos no son acaso los espasmos de un planeta que se resiste a su destino, o las señales inequívocas de una inminente transformación, anunciando que el tiempo, tal como lo conocemos, se agota? Pero la escalada no se limitaba a los rugidos de la naturaleza. La humanidad misma parecía sumergirse en un abismo de polarización y descontento. La paz social, ya frágil, se deshilachaba a un ritmo alarmante. El aumento de la violencia se convertía en una epidemia global, con conflictos armados latentes estallando con renovada ferocidad, y el crimen organizado tejiendo una red de terror y desesperanza en cada vez más comunidades. Las divisiones ideológicas se profundizaban, fragmentando sociedades y sembrando la semilla de la discordia. La esperanza, ese motor que impulsa a la humanidad, comenzaba a flaquear ante la incesante marea de malas noticias y la aparente impotencia de las soluciones humanas. Estamos presenciando el cumplimiento de la profecía de Mateo 2:4-1-2, donde, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable, un presagio de algo mucho más grande. En medio de este caos creciente, el silencio de las autoridades resonaba con una sordera ensordecedora. Gobiernos y organismos internacionales, acostumbrados a ofrecer explicaciones y soluciones rápidas, se encontraban paralizados, incapaces de articular una respuesta coherente a la cascada de eventos que desbordaba sus capacidades. Su reticencia a reconocer la magnitud o la interconexión de estos fenómenos solo avivaba la frustración y la desconfianza del pueblo, que clamaba por respuestas, por una guía en la oscuridad. Mientras tanto, la fe se confrontaba con la incertidumbre más profunda. ¿Podían los creyentes aferrarse a sus convicciones ante un mundo que se desmoronaba, o la duda comenzaría a carcomer incluso los cimientos más sólidos de su esperanza? La pregunta de si estas catástrofes eran meras casualidades o señales se convertía en un grito silencioso que definía la angustia de una era. Cada nuevo desastre, cada nuevo conflicto, cada grito de desesperanza, se sumaba a un coro ominoso que resonaba con las advertencias de Jesús sobre los dolores de parto previos a su regreso. El fenómeno de la luz en México, lejos de ser un incidente aislado, parecía haber desatado una secuencia de eventos que encajaban, con una precisión escalofriante, en el mapa profético. Tormentas de arena que devoraban ciudades, inundaciones bíblicas que arrasaban con todo a su paso, y un aumento sin precedentes de la actividad volcánica, todo ello contribuía a la sensación de un mundo al borde del precipicio. Las Escrituras nos instan a discernir los tiempos, a no ser ciegos ante las señales. ¿Es esta una coincidencia global, una simple serie de infortunios magnificados por la histeria colectiva, o una advertencia divina inequívoca, un llamado urgente a despertar de nuestro letargo espiritual? La humanidad, en su conjunto, se encontraba en una encrucijada existencial. El velo de la normalidad se desvanecía, revelando una realidad donde lo sobrenatural y lo profético ya no eran meras metáforas, sino fuerzas palpables que moldeaban nuestro destino. La luz en el cielo mexicano había sido solo el preámbulo, la primera nota de una sinfonía apocalíptica que ahora resonaba en cada desastre natural, en cada estallido de violencia, en cada corazón desorientado. Los cimientos de la fe se fortalecían para algunos, mientras que la incredulidad se aferraba desesperadamente a cualquier explicación racional, por inverosímil que fuera. Pero la verdad era innegable. El mundo estaba cambiando, y estas no eran señales aleatorias, sino un mensaje coherente, una cuenta regresiva que nos preparaba para una revelación mucho mayor. ¿Podemos, como especie, darnos el lujo de seguir ignorando lo que el cielo nos clama con tanta vehemencia, o es tiempo de prepararnos para el cumplimiento final? La tensión, acumulada como una tormenta silenciosa, había llegado a su punto de ebullición. El velo de la incredulidad, que tan obstinadamente habíamos tejido para protegernos de lo incomprensible, comenzaba a rasgarse con violencia. Cada explicación científica fallida, cada desastre natural sin precedentes, cada eco de desesperación en las noticias, erosionaba la falsa sensación de seguridad que la humanidad se había autoimpuesto. Ya no podíamos ignorar la creciente sinfonía de advertencias. La esperanza, esa llama frágil que se negaba a extinguirse en los corazones más puros, pugnaba contra la sombra de la duda que amenazaba con devorarlo todo. ¿Acaso estábamos a las puertas de un abismo existencial, o al umbral de una verdad que nos había sido prometida desde el alba de los tiempos? La humanidad se encontraba en una encrucijada, y el tiempo de la neutralidad había terminado.
Y entonces, el mundo entero contuvo el aliento. Justo cuando la negación se preparaba para dar su último golpe, una nueva ola de testimonios, aún más sobrecogedora, comenzó a inundar las pantallas. No era solo México. Desde los vastos cielos sobre las pirámides de Egipto hasta las gélidas extensiones de Siberia, desde las bulliciosas metrópolis asiáticas hasta las remotas aldeas de Sudamérica, los reportes eran idénticos. Luces inexplicables, de un azul eléctrico vibrante con matices dorados, pulsaban en el firmamento. Eran la misma firma cósmica, el mismo corazón celestial latiendo sobre cada continente, como si una única voluntad hubiera decidido pintar la misma advertencia en el lienzo global. ¿Cómo explicar tal sincronía, tal uniformidad en la manifestación de lo divino? Ya no había espacio para la casualidad, solo para la asombrosa revelación. La visión era un eco exacto de lo presenciado en México, un azul eléctrico tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor, con destellos dorados que danzaban en su núcleo, como chispas de una forja estelar. Estas luces no se desvanecían, permanecían pulsando rítmicamente, un faro en la oscuridad que perforaba el alma. Pero no era solo la luz. Los atardeceres comenzaron a teñirse de matices ominosos, rojo sangre y púrpuras profundos, como si el propio cielo estuviera sangrando, o reflejando el juicio inminente. La atmósfera se cargaba de una electricidad palpable, una sensación de que el aire mismo estaba preñado de revelación. ¿Podían nuestros ojos ignorar lo que nuestros corazones ya sabían, que estas eran las señales anunciadas, los portentos que rasgarían el velo del tiempo? Y entonces, llegó el sonido, un eco grave, resonante que algunos describieron como el lamento de una trompeta lejana, se escuchó en distintas partes del mundo. No venía de los cielos, ni de la tierra, sino que parecía surgir de las entrañas mismas de la existencia, vibrando en el pecho de quienes lo escuchaban. No había una fuente discernible, ningún avión supersónico, ninguna anomalía geológica que pudiera explicar su origen. Era un sonido primordial, un llamado que resonaba con la solemnidad de las antiguas profecías. ¿Podría ser el cumplimiento de Apocalipsis 8:6, donde los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas? El mundo entero, por primera vez en su historia, escuchaba una misma voz, un mismo clamor que no podía ser silenciado, un presagio ineludible. La percepción colectiva sufrió una metamorfosis irreversible. Lo que antes era una teoría marginal, una conspiración susurrada en los rincones de Internet, se transformó en una realidad palpable, innegable. La idea de un fin inminente o de una advertencia divina ya no era una especulación. Se había arraigado en la conciencia de millones. Una verdad que resonaba con cada luz en el cielo, con cada temblor de la tierra, con cada nota de esa trompeta misteriosa. Las autoridades, con su silencio cómplice, solo validaban la magnitud de lo que se revelaba. Ante la convergencia de estas señales, ¿podemos seguir aferrándonos a la casualidad, o es tiempo de admitir que estamos presenciando el despliegue de un plan mayor? ¿Coincidencia o advertencia divina? La pregunta ya no era retórica, sino un grito de los corazones que buscaban redención. El aire se cargaba de una expectación ominosa, una mezcla de terror y asombro reverencial. Cada evento, cada señal, se entrelazaba para formar un mosaico profético de una claridad estremecedora. Las palabras de Jesús en Mateo 24, todas estas cosas son principio de dolores, resonaban con una fuerza inusitada. Ya no era un futuro lejano, era nuestro presente, el telón final que se levantaba ante una humanidad incrédula. Estamos, como especie, ante las puertas del cumplimiento profético definitivo, un momento para el cual las Escrituras nos han preparado durante milenios. O seguiremos ciegos, aferrándonos a la vanidad de nuestro intelecto, mientras el cielo nos clama con la voz de 1000 trompetas y la luz de 1000 soles. La hora de la decisión final había llegado, el tiempo de la redención se acortaba. El mundo se ha detenido, no por una orden, sino por la innegable verdad que ha rasgado el velo de nuestra complacencia. Las luces cósmicas que danzaron sobre México y ahora iluminan cada continente, el lamento de la trompeta que vibra en la esencia de la existencia, los cielos teñidos de púrpura y sangre, ya no son meras coincidencias. Son la voz de un creador, un mensaje grabado a fuego en el firmamento y en el corazón de cada ser humano. La pregunta ya no es si estos eventos son reales, sino qué significan para ti, para mí, para toda la humanidad.
¿Podemos seguir aferrándonos a la ilusión de un mundo inalterable? ¿O es tiempo de despertar a la urgencia que clama desde lo alto, a la verdad que se ha revelado con una fuerza inusitada? La hora del examen de conciencia ha llegado. La premisa de este viaje no es solo relatar lo sucedido, sino invitar a una reflexión profunda, a una búsqueda de la verdad que trascienda lo material. Jesús nos advirtió sobre los dolores de parto, señales que precederían su regreso, y cada evento que hemos presenciado encaja con una precisión escalofriante en ese mapa profético. La ciencia ha tropezado con lo inexplicable, las autoridades han guardado un silencio ensordecedor, pero el cielo ha hablado, y su mensaje es claro: el tiempo se acorta. ¿Estamos dispuestos a ignorar la voz de Dios, el llamado urgente a una decisión espiritual que resuena en cada rincón del planeta? ¿O permitiremos que la incredulidad nos ciegue hasta que sea demasiado tarde? Es una elección que definirá nuestro destino eterno. No podemos seguir viviendo en la indiferencia. Es momento de levantar la vista, no solo hacia los cielos que nos advierten, sino hacia el Salvador que nos ofrece redención. La gracia de Dios aún nos llama, pero las señales son inequívocas. El cumplimiento final está a las puertas. Este es un llamado a volver a Dios, a arrepentirnos de nuestros caminos, y a buscar la paz que solo Él puede dar en medio de la tormenta. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te instamos a que lo compartas con aquellos que amas, a que te suscribas a nuestro canal para seguir desvelando estas verdades, y a que dejes tus comentarios. Que la luz de la verdad ilumine tu camino, y que la esperanza divina te guíe en estos tiempos cruciales.